Hola a todos, somos un grupo de estudiantes de la Universidad Experimental del Táchira, conformado por Chacón Yareimi, Cacique Paola Guadalupe, Jaime Xiomara, Hernández María. A continuación le estaremos hablando sobre algunas de las partes que componen los fundamentos metodológicos en un trabajo especial de grado. Fundamentos metodológicos. Es el conjunto de procedimientos lógicos tecnooperacionales implícitos en todo proceso de investigación. Ellos comprenden la técnica e instrumentos para la recolección de datos, la validez y confiabilidad de los datos y las técnicas para el análisis e interpretación de datos. Las técnicas para la recolección de datos es el conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir los datos. Es decir, es la expresión operativa del diseño de investigación y que especifica concretamente con qué se hizo la investigación. Los criterios para la construcción y elaboración de las técnicas se deben tomar en cuenta la naturaleza del objeto de estudio, las posibilidades de acceso con los investigados, el tamaño de la población o muestra, los recursos con los que se cuenta, la oportunidad de obtener datos y tipo de naturaleza y las fuentes de datos. Los tipos de técnicas para la recolección de datos, una de ellas son las técnicas documentales. Se refiere a los datos recolectados de fuentes secundarias, como son libros, boletines, revistas, folletos y periódicos. Se utilizan como fuentes para recolectar datos sobre las variables de interés. Entre ellas tenemos la observación documental, que es la presentación resumida mediante la lectura general de los textos. Se iniciará la búsqueda y observaciones de los hechos presentes, materiales escritos, consultados, que son los de interés para la investigación. A esto a fin de captar sus planteamientos esenciales y aspectos lógicos de los contenidos y propuestas, a propósito de extraer los datos bibliográficos útiles para el estudio que se está realizando. Otra es la presentación resumida, que permitirá dar cuenta en síntesis acerca de las ideas básicas que contienen las obras consultadas y es importante para los contenidos teóricos de la investigación. Está también el resumen analítico, que se incorpora para descubrir la estructura de los textos consultados y delimitar sus contenidos básicos en función de los datos que se precisan conocer. También está el análisis crítico, que contiene las dos técnicas anteriores. Estas son centradas en el desarrollo lógico y en la solidez de las ideas seguidas por el autor del mismo. Continuando con las técnicas están las de relaciones individuales y grupales. Estas están vinculadas al diagnóstico de la situación actual, que plantean el establecimiento de las formas de cómo se han llevado a cabo las operaciones o tareas. Entre ellas tenemos la observación directa, que está referida a aquella que se realiza cuando el investigador observa de manera neutral y sin involucrarse en el medio o realidad en la que se realizó el estudio, a fin de captar los hechos observados de manera espontánea y registrarlos. Está también las encuestas, que son aquellas que permiten dar respuesta a problemas en términos descriptivos, como de relación de variables, tras la recogida sistemática de información según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida. Entre ellas tenemos las encuestas por teléfono, encuestas por correo, encuesta personal o vía online. Por último tenemos las técnicas de áreas de organización y sistemas que se emplean en diagnósticos. Estas técnicas son tradicionales y muy específicas para un diagnóstico organizacional. Entre ellas tenemos el flujograma de procesos, que permite mostrar gráficamente las diversas operaciones, la reingeniería de procesos, con la que se fundamenta el análisis de los procesos delimitados durante la fase de levantamiento de la información. Diagramas de análisis de recorrido, que tiene como propósito identificar los diversos traslados en la documentación empleada en los procesos. Los organigramas, que permiten establecer una representación gráfica de la estructura orgánica de la empresa. También está la gráfica de Gantt, que permite observar y analizar los procesos que se ejecutan en las oficinas y en estudio, entendiendo un plan establecido en sistemas comúnmente utilizados en los procesos de planificación. Y análisis y diseño de formas, que se utiliza para diagnosticar los problemas que puedan existir en una unidad analizada, como puede ser un diseño de una forma que obstaculiza las labores. Instrumentos de recolección de información. Un instrumento de recolección es en principio cualquier recurso de que se pueda valer el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Esto quiere decir que un instrumento son los medios materiales y soportes a través de los cuales se hace posible la obtención y archivo de la información requerida para la investigación. Entre ellas tenemos un cuestionario,
que es considerado un medio de comunicación escrito y básico entre el encuestador y el encuestado. Facilita traducir los objetivos y las variables de la investigación a través de una serie de preguntas muy particulares previamente preparadas. Entre ellas pueden ser abiertas o cerradas. Las abiertas es cuando el interrogado contesta libremente presentando una dificultad para tabularlas. Y cerradas son aquellas en las que se responden con sí o no, con una tercera alternativa, y son fáciles de tabular. Otra variable de estas son las que son opciones múltiples, que ofrecen de antemano una serie de escalas para ser contestadas. También está la entrevista, que ella es la situación de interrogación o diálogo entre varias personas, entre el entrevistador y el entrevistado, con el fin de recoger información. Ellas pueden ser entrevistas estructuradas o no estructuradas. Las estructuradas son aquellas que plantean idénticas preguntas y se realizan en el mismo orden a cada uno de los participantes. Y las no estructuradas son aquellas que existe un margen más o menos grande de libertad para formular las preguntas y las respuestas. Luego están las escalas de actitudes y de opiniones. Ellas miden la intensidad de actitudes de forma objetiva y para su construcción se implican procedimientos a través de la selección de juicios o sentencias de acuerdo a ciertas reglas a las que se le adjuntan valores cuantitativos que miden el grado de aceptación o rechazo. Otros tipos de instrumentos son los test, las fichas, los formatos de cuestionario, las pautas de la entrevista, las listas de comparaciones, las grabadoras, filmadoras, entre otros. Validez de los instrumentos. Se refiere a la exactitud con que un instrumento mide lo que se propone medir, es decir, la eficacia de una prueba para representar, describir o pronosticar el atributo que le interesa al examinador. Hay 4 tipos de validez: validez de contenido, validez predictiva, validez concurrente y validez de constructo. Validez de contenido. Se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Es el grado en que la medición representa el concepto o variable medida. Por ejemplo, una prueba de operaciones aritméticas no tendrá validez de contenido si incluye solo problemas de suma y resta y excluye problemas de multiplicación y división. El dominio de contenido de una variable normalmente es definido o establecido por la literatura. Validez predictiva. La validez predictiva relacionada con el criterio responde la pregunta: ¿cuán efectivo es un test para la predicción de un resultado futuro? Este tipo de validez es útil en las pruebas de admisión, en las que se examina la concordancia entre las predicciones efectuadas de la prueba y los resultados observados en el rendimiento académico general. Se muestra mediante la correlación entre los puntajes académicos general. Se demuestra mediante la correlación entre los puntajes alcanzados en el test que desea validar, aplicado en el momento actual, y la medición de un criterio externo expresado a través de la estimación del desempeño futuro de la persona o actividad o tarea. La validez concurrente. Establece la relación entre los resultados del test y los índices del criterio obtenido aproximadamente al mismo tiempo. Este tipo de validez es apropiada para la prueba de diagnóstico de mayor uso en el campo de la psicología. Desde otra perspectiva, en la evaluación referida a los criterios se puede determinar la validez concurrente, como la correlación entre los rendimientos de una prueba y las otras expresiones del logro de objetivos. Por ejemplo, trabajos de investigación desarrollados por los alumnos, proyectos, etc. La validez de constructo. La validez de constructo se refiere a qué tan exitosamente un instrumento representa y mide un concepto teórico. La validez de constructo incluye 3 etapas. La primera etapa establece y especifica la relación teórica entre los conceptos sobre las bases del marco teórico. Segunda etapa, se correlacionan los conceptos y se analiza cuidadosamente la correlación. Tercera etapa, se interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en que clarifica la validez de constructo de una medición en particular. La confiabilidad de los instrumentos. En lo que respecta a la confiabilidad de un instrumento de medición de datos,
Se puede manifestar que ésta se da cuando un instrumento se aplica repetidas veces al mismo sujeto u objeto de investigación, por lo cual se deben obtener resultados iguales o parecidos dentro de un rango razonable, es decir, que no se perciban distorsiones que puedan imputarse a defectos que sean del instrumento mismo. La confiabilidad responde a la pregunta: ¿con cuánta exactitud los ítems, reactivos o tareas representan al universo de donde fueron seleccionados? El término de confiabilidad designa la exactitud con que un conjunto de puntajes de pruebas miden lo que tendrían que medir. Entre los métodos para estimar la confiabilidad se tienen la medida de estabilidad o confiabilidad por test-retest. En este procedimiento se aplica un mismo instrumento de medición, 2 o más veces a un mismo sujeto u objeto de investigación, dentro de un periodo de tiempo relativamente corto. En este caso se debe realizar una correlación entre los datos obtenidos en las diferentes aplicaciones, con lo cual, si se obtiene que la correlación realizada es altamente positiva, se puede inferir que el instrumento es confiable. El coeficiente que se obtiene recibe el nombre de coeficiente de estabilidad, porque denota la coherencia de las puntuaciones en el tiempo. Para un desarrollo adecuado y que sean confiables, esta debe variar entre 0,80 y 0,95. Otro de los métodos para poder obtener la confiabilidad encontramos el método de formas equivalentes. Es de hacer notar que en este método no se aplica el mismo instrumento de medición, sino que se aplican dos versiones equivalentes o parecidas del mismo, dentro de un periodo de tiempo relativamente corto. En consecuencia, se puede inducir que el instrumento es confiable si la correlación entre los resultados arrojados por dichos instrumentos es significativamente positiva. Otro de los métodos que encontramos es el método de las mitades partidas. En el caso específico de este método, se puede indicar que él mismo solo requiere una aplicación del instrumento de medición, con lo cual el conjunto total de ítems es dividido en dos mitades, para luego los resultados de esas dos mitades ser comparados entre sí. De tal forma, para que el instrumento sea confiable, debe cumplirse que los resultados de ambas mitades deban estar fuertemente correlacionados. Y el otro método que encontramos es el método de la homogeneidad de las preguntas o ítems, que encontramos a través del coeficiente alfa de Cronbach. Para evaluar la confiabilidad o la homogeneidad de las preguntas, es común emplear el coeficiente de alfa de Cronbach cuando se trata de alternativas de respuestas policotómicas, como las escalas de tipo Likert, las cuales pueden tomar valores entre 0 o 1, donde 0 significa confiabilidad nula y 1 representa una confiabilidad total. En el cuadro que observamos a continuación podemos ver un resumen de los métodos y el propósito que tiene cada uno de estos. Encontramos que el método test-retest tiene como propósito una consistencia en el tiempo de los puntajes. El de formas equivalentes, encontramos el coeficiente de equivalencia y la variación en el tiempo de los puntajes. El de división por mitades, encontramos que debe establecer la homogeneidad de los ítems al medir el constructo. Y el de homogeneidad de las preguntas o ítems, que lo vamos a poder obtener a través del coeficiente alfa de Cronbach, sirve para medir a escalas policotómicas, como las tipo Likert, o para ítems con escalas dicotómicas. Técnicas para análisis e interpretación de datos. Una vez recogida, registrada y organizada la información de trabajo de campo, se procede a ver si nuestros planteamientos teóricos son soportados con los datos empíricos. Esto se realiza mediante dos tareas íntimamente ligadas, en análisis e interpretación de resultados. En esta etapa de carácter técnico, pero al mismo tiempo de mucha reflexión, involucra la introducción de cierto tipo de operaciones ordenadas, estrechamente relacionadas entre ellas, que facilitarán realizar interpretaciones significativas a los datos que se recogerán en función de las bases teóricas que orientarán el sentido del estudio y el problema investigado. En este sentido, esta fase de desarrollo de proyecto de investigación comprende, además de la incorporación de algunos lineamientos generales para análisis e interpretación de los datos, su codificación y tabulación, sus técnicas de presentación y el análisis estadístico que se introducirán a los mismos. El análisis consiste básicamente en dar respuestas a los objetivos o hipótesis planteadas a partir de las mediciones efectuadas y los datos resultantes. Para plantear el análisis es conveniente plantear un plan de análisis o lo que se le conoce un plan de explotación de datos, en el que se suele detallar de manera flexible cómo vamos a proceder al enfrentarnos a los datos, cuáles serán las principales líneas de análisis, qué orden vamos a seguir y qué tipo de pruebas o técnicas de análisis aplicaremos sobre los datos.
La interpretación. La interpretación, a diferencia del análisis, tiene un componente más intelectual y una función explicativa. Su misión es buscar un significado al resultado de análisis mediante su relación con todo aquello que conocemos sobre el problema, de manera que aportamos una significación sociológica a los hallazgos encontrados en el análisis, confirmando, modificando, realizando nuevos aportes a la teoría previa sobre ese problema. En este caso, el análisis e interpretación de datos se convierte en la fase de la aplicación de la lógica deductiva o inductiva en el desarrollo de la investigación. Para esta estrategia, los datos según sus partes constitutivas se clasifican agrupándolos, dividiéndolos y subdividiéndolos, atendiendo sus características y posibilidades, para posteriormente reunirlos y establecer la relación que existe entre ellos, a fin de dar respuesta a las preguntas de investigación, confrontarlos con las hipótesis, bien sea para rechazarlas o aceptarlas. Tipo de análisis. 1. Análisis descriptivo. Se lleva a cabo dos procesos. 1. Se realiza un análisis individual de los resultados obtenidos de cada pregunta con el propósito de conocer la tendencia, situación o magnitud del aspecto detectado a través del ítem o pregunta. 2. Se procede a conjugar las distintas respuestas que tratan sobre un mismo factor. 2. El análisis individual de preguntas. Se realiza con base en los porcentajes que alcanzan las distintas respuestas de cada pregunta. Es necesario puntualizar el peligro de analizar e interpretar en forma aislada dos resultados de algunas preguntas, sobre todo las que se expresan opiniones y actitudes. 3. Análisis de respuestas a las preguntas abiertas que tienen dos o más prioridades. El análisis de la información captada en este tipo de preguntas puede conducir a conclusiones falsas cuando se manejan porcentajes y que pasa por alto el hecho de que una sola persona pueda mencionar la misma cuestión en 2, 3 o más ocasiones, empleando sinónimos o términos distintos. 4. El análisis descriptivo general. Consiste en describir las distintas facetas o aspectos del problema y se efectúa después del análisis individual de preguntas. Y 5. El análisis dinámico. Integra todas las respuestas con el propósito de conocer una interpretación en forma dinámica de la influencia que tiene cada uno de los factores en la problemática que se estudia. Implica interrelacionar las respuestas de las preguntas abiertas y cerradas, con el fin de encontrar posibles conexiones entre información captada y la problemática que se investiga. Como muestra de la aplicación del contenido anteriormente descrito, presentaremos a continuación los siguientes modelos de tesis. Modelo 1. Diseño del plan de negocios para una empresa dedicada a la prestación de servicios de asesoramiento técnico y desarrollo para emprendimiento en la ciudad de Monterrey, México. Técnicas e instrumentos para recolección de información. Para este caso, los datos se obtuvieron a través de la aplicación de una encuesta a los clientes potenciales, el cual consistió en un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer las necesidades, deseos, preferencias, gustos, entre otros factores deseados. En este caso del proyecto se desarrolló un cuestionario mixto, como se logra apreciar. Este instrumento no requiere confiabilidad, debido a que existen instrumentos para recabar datos que por su naturaleza no ameritan el cálculo de la confiabilidad, como lo son entrevistas, encuestas, escalas de estimación, listas de cotejo, guías de observación, hojas de registros, inventarios, rúbricas, entre otros. A este tipo de instrumentos, sin embargo, debe estimarse o comprobarse su validez a través del juicio de expertos para establecer si los reactivos que los configuran o integran se encuentran bien redactados y miden lo que se pretende medir. Técnica de procesamiento y análisis de datos. En el modelo 1, una vez recolectada la información a través de los cuestionarios, se procedió a tabular los datos mediante el uso de la herramienta de Microsoft Excel, siendo indispensable para ello la asignación de una codificación de acuerdo al tipo de pregunta, y en algunos casos se tabularon la información mediante rangos, generando así los resultados pertinentes, tales como tablas de frecuencia, gráficos de barra o circulares. Para el caso de la pregunta 2 de la encuesta,
Esta hace referencia a los servicios de diseño gráfico, diseño arquitectónico, diseño de interiores, diseño de eventos, diseño industrial, gerencia de negocios y gestor especialista en marketing, donde el encuestado debe asignar a cada uno de ellos números consecutivos partiendo del 1 según el orden de importancia que considere, siendo 1 el de mayor importancia. A continuación, se podrá apreciar en las figuras el nivel de importancia para cada uno de los servicios, según los emprendedores y empresarios respectivamente. Continuando con los ejemplos, seguimos con el modelo 2 de tesis. Propuesta de diseño organizacional a la empresa Agroquímicos Táchira Compañía Anónima. Para el desarrollo del diagnóstico se emplearon 2 herramientas de apoyo, las cuales son Guía para el diagnóstico de las áreas internas adoptado del Manual Fin de Productividad y la lista de comprobación ergonómica, que presentan una serie de elementos a tener en consideración una vez se está en la organización observando y obteniendo información del funcionamiento de las partes que la componen. Debido a la naturaleza de los instrumentos de recolección de datos, el modelo 2 no amerita el cálculo de la confiabilidad. En cuanto a la validación de los instrumentos, en esta investigación no se observa ningún tipo de validación en los instrumentos utilizados. Es por ello que se recomienda el uso de la validez de contenido, para de esta manera dar el grado de seguridad que debe tener un instrumento que nos permitirá lograr resultados equivalentes o iguales en sucesivos procesos de recolección de datos y mediciones realizados por terceros. Para el desarrollo de las técnicas de procesamientos y análisis de datos, se empleó la herramienta de análisis de fuerzas de Porter, con la cual se permite a la empresa conocer a la competencia que tiene en el sector en el que opera. Sí, se puede realizar un análisis con el objetivo de hacer frente a la situación. También se realizó el análisis FODA a la empresa, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.